que podemos establecer entre ellas y el problema de la justicia, y finalmente la relación con la decolonialidad, en una relación de temporalidad que podemos también mencionar como esa relación de pasado, presente y futuro que implica toda acción educativa, pero que pues diría yo que en el ámbito de la pedagogía crítica la relación con el futuro va a ser algo fundamental, que ya pues lo vamos a ir viendo. Y bueno, antes como de darle la palabra a Daniel para que él pues nos cuente al respecto de estas tres categorías, quisiera rescatar algunas cosas de las que ustedes mencionaron. Hablaban, por ejemplo, del tema del lugar de enunciación. Pienso que ese es un elemento central a la hora de hablar de pedagogías críticas. Es un asunto que tiene una relación con la decolonialidad, por ejemplo, y que en el caso de las pedagogías críticas se va a ir transformando con el tiempo. Entonces tenemos como una etapa de la pedagogía crítica que está muy relacionada con el problema de la clase social, o sea, como entender que la clase social y hablar desde la clase social es uno de los lugares de enunciación, pero luego, pues históricamente, hay un momento que algunos autores como Alfonso Torres o Marco Raúl Mejía van a denominar como la refundamentación, entendiendo por ello un momento en el que se amplía el espectro de esos lugares de enunciación. Entonces ya no va a ser solo hablar desde la clase y sobre la clase social, sino como tú decías, también hablar desde una realidad sexuada, por ejemplo. Entonces hablar del problema del género, hablar del problema de la raza en relación con los discursos que cuestionan el problema de la colonialidad, por ejemplo. Y pues otros que incluimos dentro de ese espectro, otros lugares posibles como la discapacidad, que es muy reciente dentro del discurso de las pedagogías críticas, y luego pues otras alteridades, entonces el problema de lo indígena, el problema de lo campesino, de lo afro, y en general de todos los que son oprimidos. Entonces cuando nos vamos a Freire vemos que él principalmente está pensando en un problema de clase y que alcanzó a pensar algunas cosas sobre el problema del género, pero no alcanzó, pues al menos en lo que yo conocí, a desarrollar una reflexión más amplia sobre esas otras alteridades, pero pues de todas formas es una pedagogía que tiene una capacidad de abrirse a todas esas alteridades sin haberlas mencionado explícitamente, y pues ese es uno de los elementos que hacen a Freire pues uno de los pedagogos críticos que más ha trascendido en el tiempo, precisamente un discurso que puede llegar a ser muy universal o que puede llegar a ser llenado con muchas alteridades concretas, ¿no? Y bueno, otro elemento que ustedes mencionaban y que me parece clave también desde un punto de vista filosófico era este tema de lo particular y lo universal, cuando tú decías, María Paula, que era diferente pensar en los sujetos que están en América Latina y los sujetos que están, por ejemplo, en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. Y eso nos supone un problema de si acaso existe una humanidad que podemos caracterizar como universal. O sea, es un problema que es bien complejo porque pues hay quienes defienden que sí, que en efecto hay algo que podemos denominar lo universal y una cosa que se llama condición humana, y que independientemente de ese contexto en el que tú te posiciones, pues eres un ser humano, ¿sí? Pero hay quienes han cuestionado pues fuertemente esa idea de universalidad, y las pedagogías críticas han cuestionado esa idea de universalidad desde una noción pues que vamos a explorar de pronto más adelante, y es la diferencia entre la universalidad abstracta y la universalidad concreta, digamos como un problema que nos va a llevar a cuestionar esa idea de pues de que todos somos seres humanos y que somos iguales, y en fin. Entonces pues eso tiene como un origen histórico, esa idea de universalidad, que las pedagogías críticas se han encargado de cuestionar y de intentar situar esa genealogía, es decir, dónde es que surge esa idea de lo universal y de todos somos humanos, y en fin, ¿listo? Entonces digamos que ahí hay un problema pues central para las pedagogías críticas, y es si realmente podemos decir que existe algo particular, un rasgo particular de lo que quiere decir ser latinoamericano, que es el tema de nuestra cuarta sesión. Bueno, y pues finalmente Paola mencionaba una palabra que es fundamental, y es el tema de lo humano, cuando ella nos decía que estos textos podrían tener en común el referirse a la educación en una perspectiva más pedagógica, es decir, reflexiva, que didáctica de pronto, ¿no? Como de la técnica del hacer educativo. Y
esto de lo humano pues tiene que ver con el asunto de la humanización y la deshumanización, que está, digamos que en el centro de la emergencia de las pedagogías críticas. Uno podría decir, bueno, al menos es mi opinión, que todos los pedagogos críticos tienen una reflexión antropológica. O sea, hay como Freire y como todos los pedagogos críticos, y se preguntan precisamente por lo humano y sobre todo por los procesos de deshumanización, ¿sí? Y eso, pues, ese problema de la deshumanización va a estar situado históricamente, que es el punto con el que le quiero dar paso a mi compañero Daniel, y es el problema de la historia en la pedagogía crítica. Entonces, así como nosotros cuestionamos esta idea de la universalidad abstracta, cuestionamos el pensamiento sin historia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros solemos pensar como categorías abstractas, o sea, no son categorías concretas, categorías que están ubicadas históricamente. Esa es una forma de razonar que ha sido pretendidamente, digamos, elevada como la forma universal y la forma predominante, ¿sí? Pero pues nosotros consideramos que eso tiene unos peligros a la hora de hablar de pedagogías críticas. ¿Cuáles son? Básicamente escindir una pedagogía del contexto histórico de su producción, ¿sí? Y esto, pues yo le decía el otro día a Daniel, así como medio brava, este asunto de volver a Freire. ¿O brava con...? Brava con el mundo. Porque él no lo hace, él es muy bueno pensando históricamente, ya lo verán. Entonces, este asunto de qué queda de Freire cuando se le quita su carácter histórico. En mi concepto, pues un discurso que no es crítico, porque es el diálogo por el diálogo, compartamos juntos en comunidad, pero ¿eso de dónde viene? ¿Sí? O sea, eso viene primero de un contexto histórico de producción, o sea, de una reacción de Freire ante unos procesos de deshumanización situados concretamente en la historia de América Latina, pero aparte de eso, de un pensamiento que está situado en la historia, ¿no? Entonces, si tú le quitas eso y le quitas la crítica que Freire hacía a ese momento histórico, pues nos quedan probablemente ideas sueltas, abstractas, carentes de contenido, que pueden ser apropiadas por cualquiera. Entonces, pues Freire está en todo lado, lo citan en todas partes, con ideas que han sido muy difundidas, por ejemplo, la idea del diálogo de saberes, pero pues en mi concepto el diálogo de saberes es una consecuencia pedagógica, metodológica y didáctica de una crítica antropológica y filosófica que empieza con una lectura de Marx y de Hegel. Sí. Entonces, como que lo que nos entregan a nosotros es un recorte de Freire, el que además es más conveniente y el que está, digamos, vaciado de ese contenido, y por eso con Daniel pensábamos en que era chévere darle a este espacio un enfoque filosófico, porque precisamente es partir de lo que está antes de ese diálogo, ¿no? Entonces, de hecho, en Pedagogía del Oprimido, el cuarto capítulo es el capítulo del diálogo, porque previamente a ese capítulo pues tuvimos que haber pasado por ese diálogo con Marx y con Hegel, y por una crítica que pues a mi modo de ver es filosófica a un proceso de deshumanización, del cual va a partir luego la reflexión pedagógica. Y bueno, con eso yo le doy paso a Daniel para que nos hable un poco de estas categorías que queríamos introducir hoy, que como les decía tienen que ver con la historicidad precisamente de las pedagogías críticas, el problema de la justicia y la decolonialidad.